No sean tímidos. ¿De dónde, profe, no está subido el TP? Ah, shit. Pucha, tenés razón. Bueno, el punto B decía entonces. Ah, bueno, dibuje la ventana de histéresis. Bueno, la ventana de histéresis también está acá, digamos. ¿Sí? Esa es la ventana de histéresis. Punto, entonces, el punto A, perdón, a ver, así hacemos una sola vez. Entonces, el punto A es, realice el circuito de sensor de temperatura, dibuje la ventana de histéresis y después calcule la resistencia R2. ¿Sí? Entonces, el punto A es, ¿cuál es el dibujo? Es este. Solo que BI, en lugar de ser BI, sería habíamos dicho, LM35. ¿Cuál es la ventana de histéresis? La ventana de histéresis es la que está acá abajo. Solo que es lo que habíamos puesto. ¿Cuánto valía, digamos, VOH? En este caso, yo para que no se vuelva más complicado, vamos a suponer que VOH es exactamente igual a la salida, digamos, del amplificador. ¿Sí? Más 12 voltios. Y este sería menos 12 voltios. Ustedes saben de que no es igual. ¿Sí? Pero en el problema lo idealizamos que es igual. B y L, que lo que... Eso traten de ir escribiendo, digamos, ¿sí? B y L me representa los 600 milivoltios, porque recuerden que B y L es una tensión. 600 milivoltios, que eso me representan 60 grados centígrados. Y B y H, que está del otro lado, son 500 milivoltios y eso me representa 50 grados centígrados. Entonces, ya tenemos lo que es el punto A y acá tenemos lo que es el punto B. ¿Duda esto? Vayan escribiendo, vayan graficando, digamos eso, ¿sí? ¿Hay alguna duda de esto o no? Profe, disculpe una pregunta. ¿Por qué era más 12 y menos 12? No, no anoté eso. El problema dice de que en realidad uno alimenta el operacional con 12 voltios y del otro lado tiene menos 12 voltios. Cuando vos comparabas, la salida tiende a ser o 12 o menos 12. Son los dos únicos valores que tiene. ¿Sí? En la clase veíamos de que en realidad en el operacional nos daba un voltio menos, pero ahora lo que vamos a hacer es, vamos a suponer, para no complicarnos tanto, que en realidad es exactamente igual que la salida del operacional es exactamente igual a la alimentación. Entonces, por eso, acá vos lo que obtenés es que acá vas a obtener más 12 y menos 12. Son los dos valores posibles, que sería este, VOH y VOL. ¿Se entendió ahí o no? Sí, sí, profe, gracias. Acordate de que vos la salida, que es B0, que está en el eje Y, puede tener dos valores. O es este o es este. Y lo que pasa es que vos acá lo estás graficando en función del BI de entrada. Que el BI de entrada, ¿cuál habíamos dicho que era? El LM35. Entonces, ahí tenemos todo. Ahora, sigamos avanzando un poquito más. Porque el punto C a mí viene y me dice lo siguiente. Me dice, bueno, ahora quiero que calcules, a ver, recuerden que B1 acá, a ver, para que no se confundan acá, B1, bueno, es el B y L que está ahí, ¿no? ¿Cuánto vale B1 o B y L acá? Son 600 milivoltios. A ver, se me juntó mucho.
Sí, son los 600 milivoltios. En realidad pasa que en la teoría lo íbamos llamando BI1 y acá para que se entienda, digamos que en realidad baja, B y L, entiendo que es el low, entonces es el B1. Y el B2, que es el BI1, 1 IH, son los 500 milivoltios. La pregunta es, ¿qué no conozco de acá? R1 habíamos dicho que era un K. Este era un kiloohmio. Eso dice el problema. BOH y BOL, habíamos dicho que era, este era, idealmente era 12 voltios. Este era menos 12. ¿Sí? ¿Qué no conozco de eso? Conozco, lo único que me falta por conocer es R2, que en realidad no conozco de ningún lado. Entonces, este circuito lo que le está faltando es el R2 y el B de referencia, digamos, si ustedes quieren. ¿Sí? Son como los dos que están faltando. Y de ahí ya se termina. Ya ustedes tendrían el circuito que en realidad me permite calentar, ¿sí? Y el circuito que me permite calentar, digamos, con el sensor, ¿sí? Básicamente. Bueno, calculamos R2 y de ahí en más, ya con eso terminaríamos el problema. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien o no? ¿Hay algo que no se entienda? Yo por ahí porque en realidad lo fácil hubiese sido meter un circuito que en realidad nosotros tengamos solamente tensiones, pero bueno, al hablar de una incubadora y de temperatura es como que ustedes, es como que el circuito entiende, se le da, digamos, eh, alguna aplicación más concreta o más real, digamos, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver cómo calculamos lo que es el R2, que sería, digamos, lo último que me está faltando. Entonces, para eso, lo que nosotros vamos a hacer es, bueno, yo ahí ya les coloqué ya lo que son las ecuaciones. Entonces, directamente podemos trabajar con una de ellas, ¿sí? Trabajemos con una de ellas. Trabajemos con la de arriba, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ustedes fíjense en que ahí, si trabajamos con la de arriba, espero que me alcance el lugar, nosotros vamos a decir entonces 600 milivoltios que en realidad a ver, esperen un segundito. Claro, los 600 milivoltios, bueno, o sea, pero solamente hay que, digamos que hay que despejar R2, ¿sí? Podemos despejar R2 o podemos despejar, digamos, digamos, lo que sería la tensión de referencia. O también lo que podríamos hacer es de que, ustedes fíjense en algo. Cuando yo, eso está en la otra diapositiva, hay algo que nosotros le llamamos el ancho de la ventana de histéresis, que sería este. Que si ustedes se fijan en la diapositiva anterior, a ustedes les dice que esto va a ser igual a, si ustedes quieren, B1 o BIL menos BIH. ¿Entienden, no? O sea, si yo hago la resta de B1 menos B2 o BIL menos BIH, me da el ancho ese que yo les digo ahí,
¿sí? Entonces fíjese en qué es lo que sucede cuando yo resto eso. Eso está en la teoría, pero bueno, ya que estamos acá lo analizamos un poquitito. Si yo resto B y L, resto esto menos esto, ustedes fíjense en que esto que está acá, esto y esto, como es una resta, fíjense que son iguales, digamos. ¿Sí? Entonces se va a esto. Y por otro lado, ustedes en realidad tienen de que B y L, de que esto y esto también son iguales, salvo por el BOH y el BOL. Entonces, esa resta a mí me va a quedar igual a, tenemos entonces, bueno, vamos a poner B, bueno, ¿cuánto es BOH? Habíamos dicho, insisto, la estamos idealizando y que es 12 voltios, digamos, ¿sí? ¿Y cuánto vale BOL? BOL es menos 12 voltios, ¿sí? Pero, si ustedes se fijan, como estoy restando, menos 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 se hace más, digamos, ¿sí? Entonces va a ser esto más 12. Hay alguno que no lo entendió, después me dice. Y acá me va a quedar por R1 dividido R1 más R2. Esa expresión está, digamos, en la teoría, digamos, ¿no? ¿Pero se entendió eso o no? BOH era positivo y BOL era menos 12. Entonces, como estoy restando, menos con menos se hace más. Por eso me queda 12 más 12, digamos, ¿sí? ¿Alguna duda de eso? No hay ninguna, parece. Pero bueno. Por otro lado, el B, si yo tengo que esto es 500 milivoltios. Traten de cerrar los micrófonos. Ay, Dios. Bueno, traten de cerrar los micrófonos, por favor. Se escucha todo. Entonces, la resta también la conozco, digamos. Entonces, fíjense en que son los 600 milivoltios menos los 500 milivoltios, que estos son 600 milivoltios menos 500 milivoltios, estos son 100 milivoltios. Entonces, de ahí solamente tenemos que despejar qué cosa. Ya habíamos dicho que R1 era la que valía, digamos, básicamente 100, un kiloohmio, y lo único que nos faltaba, digamos, era R2. Entonces, de ahí despejamos, y de ahí despejamos solamente R2. O sea que R2, a ver, trataremos de R2 va a ser igual a... Esto ya es matemática pura, ¿no? Entonces, R2 va a ser 2 y 12 serían 24 voltios por R1, que era un kiloohmio. Esto está dividido por lo que era E y L menos E y H. Y de ahí lo pasé para el otro lado y de ahí tiene que, era R2, bueno, era menos R1. ¿Se entendió, no? ¿Se entendió? ¿Se perdieron ahí? Entonces, ¿cómo? Que sí se entendió. Sí, claro, es solamente eso, es algebraico, ¿sí? Entonces de ahí ustedes van a hacer, sería 24 por 1000 dividido
0,1 menos 1000. Entonces esto le va a dar R2 igual a 239.000 ohmios, que serían 239K. Entonces ya tenemos ahí cuánto vale la resistencia. ¿Sí? ¿Dudas? 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 Entonces ya tenemos la resistencia acá. Con un colorcito tenemos la resistencia acá. Y ahora lo único que me queda es, en realidad, aplicar una expresión más para sacar el B de referencia. Y nada más. Y ya con eso terminamos. ¿Sí? Entonces, ¿ya puedo borrar o no? Dígame si puedo borrar. Fíjense en que yo el B de referencia lo puedo sacar de acá. Porque también es lo que me está faltando. Entonces, fíjense en que el B de referencia vendría a ser como el B, a ver, sería, vamos a ver, el B de referencia va a ser igual a ¿qué? BIL menos, que era, vamos a dejar acá un poquito voy a borrar acá si no se me junta. Entonces, BIL, entonces, menos BOH por R1 dividido R1 más R2. Y de ahí, bueno, todo eso va a estar multiplicado aparentemente por R1 más R2, parece que sería R1 más R2 dividido R1. Y listo. Bueno, se me fue un poquito ahí de... Entonces, si reemplazamos, sería B y L. Yo tengo que son los... ¿Cuánto era B y L? Habíamos dicho que eran 600 milivoltios, 0,6. Menos. Teníamos que era... A ver, hagan el cálculo ese, porque yo lo estoy haciendo y capaz que... BOH era 12. Por R1 era 1000. Dividido. Sería 1000 más 239.000. Menos 11,99. A ver. Menos 11,99. R1 era 1000. A ver. Lo chequeemos de los dos lados. Me sale cualquier cosa. A ver, ¿alguien da más? ¿Cómo dijiste? Era la referencia te daba... A mí me No, da ahora me da 156 130. voltios. Uy, vamos de a uno. ¿Cómo es? Ahí vamos con la compañera primero que el que había calculado. ¿Cuánto te había dado? No, lo calculé mal, profe. A ver, bueno, pero ¿quién más? Hay alguien que también dijo que lo había calculado. A mí me dio 156 voltios, profe. 156 voltios. Ah, la miércoles. Voltios encima. No. A ver.
lo que habíamos dicho era de que, ¿qué es lo que era la B de referencia? Y acá vamos al lado conceptual. Profe, ¿eso era el ruido y que tenía una tensión muy chiquita? No. No, el ruido, en este caso, lo que habíamos llamado ruido, era el LM35. Es el que varía. El ruido es la señal que varía, pero la B de referencia es una tensión constante. Y es más, está representado como una señal, como una fuente constante, ¿se entiende? Entonces es constante. Y el B de referencia en realidad es el que es el ruido. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿cuánto me debería dar la B de referencia? Debería dar 550 milivoltios. Y debería estar, me gustó ahí, entre los 500 a los 600 milivoltios. O sea, me debería dar por acá, cerca del medio, o en el medio. A mí me había dado 0,6, profe. ¿No? Claro, pero bueno, es como un valor más cercano. O sea, tú me dijeron 156 voltios, ese está descartado. Alguna unidad hemos puesto mal ya. Bueno, eso quiero entonces que ustedes comiencen a chequear, porque le debería dar un valor más o menos parecido, digamos, al que acabamos de decirle. ¿Sí? A ver, yo voy a hacer 239.000 más 1000 dividido. Ah, no estoy haciendo mal, pues. No estoy haciendo mal. Es 12 por 1000 dividido 239.000 más 1000. Pasa que estoy usando la calculadora del... Eso por... 0,55, profe. Ahora sí. 0,55. Sí. Ay, me volvió el alma al cuerpo. Sí, da, en realidad, a mí me había dado como 552,3 milivoltios, que en realidad es lo que dice, digamos, Sí, así, profe. la compañera. O sea que esto me da más o menos 552 milivoltios. En realidad, bueno, acá está en el orden ya de los 0,55, podríamos decir, ¿no? Tampoco nos pongamos tan estrictos. Entonces, es el B de referencia. Después ustedes fíjense bien. Lo que pasa es que yo ahí fue incómodo con la calculadora del celular, pero es ese B de referencia el que está ahí. ¿Sí? Tiene que estar más o menos en el medio. En el medio no puedo decir, ¿sí? Y ahí terminamos el problema. Ahora, insisto, me gustaría de que ustedes me digan, ¿se entendió? ¿No se entendió? Lo traté de explicar en cámara lenta, podemos decir. Por ahí hay algunos que les cansa, pero bueno, intento que se entienda, digamos, ¿no? ¿Hay alguien que no haya entendido algo de esto? Fíjese una cosa. Cuando ustedes tienen un circuito con histéresis, en realidad tienen dos tipos de circuitos. Lo que habíamos visto que un circuito se debía para, si yo tengo un circuito que en realidad podía llegar a calentar, que era este, o un circuito que podía llegar a utilizarse en un sistema que enfría, digamos, ¿sí? Entonces acá lo que estamos viendo es que en el circuito, como es obviamente una incubadora, y yo quiero que esté
obviamente a temperatura de 50 y 60 grados, yo tengo que usar un circuito que caliente, ¿sí? Entonces lo que ustedes tienen que ir ahí, bueno, me dicen, es un circuito que calienta, bueno, ya está, digamos. Tengo que ir, digamos, al comparador por histéresis y tengo que ir a fijarme cuáles son las ecuaciones. Las únicas dos ecuaciones que hay en realidad son esta y esta. En la diapositiva siguiente, ustedes van a ver de que en realidad se hace la resta de estas dos y sale el ancho de la ventana de histéresis, que es lo que de la resta sale esta ecuación que está acá. Y ahí se terminó, digamos. No tiene mucho más que eso, ¿sí? Lo mismo que si yo tendría un circuito que sería para calentar, ¿sí? Recuerden de que también tiene las dos tensiones B1 y B2 o B y L y B y H y la resta, ¿sí? Y ahí se terminó, digamos. Ahora, lo que es conceptual es entender la ventana de histéresis. Porque en realidad lo que ustedes tienen que entender es que cuando la señal es alta, ustedes lo que hacen acá es que esto se activa algo en el sistema. En realidad es lo que yo decía, era como que si yo tengo una señal baja, en realidad se prende, se activa, ¿sí? O si ustedes tendrían una pieza, qué sé yo, es como que se prende el caloventor, digamos, ¿sí? Ahora, si yo, mi diferencia de potencial es negativa, acá se desconecta o se desactiva, digamos, el sistema, ¿sí? Y en realidad yo voy graficando en función de la tensión del el ruido. El ruido, ustedes recuerden que el ruido sería como la señal que varía, digamos, y la B referencia la señal constante. Entonces eso se ve ahí en el circuito, digamos, porque la B referencia es una tensión continua y en realidad el ruido vendría a ser la señal que varía, en este caso el LM35, que sería la señal que está puesta con una alterna, ¿sí? Como en el problema a mí lo que me faltaba era calcular R2, porque este ya me lo habían dado, entonces lo que yo hice directamente es usar, digamos, la resta, que es la ecuación que está en función de R1 y R2. Que es el ancho de la ventana de histéresis, despejamos R2 y después con una de estas ecuaciones calculamos la B referencia y nos dice que en realidad está bien porque está justo o está cerca del medio, digamos, ¿eh? Está ahí en el medio, digamos. Si a mí la tensión de referencia me hubiese dado 0, me hubiese dado un valor más alto, estamos mal ahí, ¿sí? Porque la tensión de referencia tiene que estar en el medio o más o menos en el medio de la ventana. Bien, ¿dudas de esto? Bien, si no hay duda, pasamos al problema 3, ¿sí? En el momento de ahora decir, ¿borro? Bueno, borro directamente, no me dicen nada. Después acá fíjense, yo creo que despejé bien, pero bueno, en realidad, digamos, la tensión de referencia es esa, ¿no? Ese es el valor que da más o menos, ¿sí? Entonces fíjense en que también es conceptual, porque hace rato le me dije, no, en realidad me da 100 y algo, no, en realidad me da, no, tiene que estar en el medio, ¿sí? Más o menos en el medio. Bueno. Bueno, entonces ya saben cómo aplicar. Es más, ¿no? Si hay algún audaz y quiere hacer, digamos, no sé, digamos, qué sé yo, las personas que se dedican, digamos, vieron que los huevos de gallina también tienen en el proceso tienen, digamos, tiene un proceso similar, digamos, a colocarlos, digamos, en una incubadora, digamos, bueno.
El circuito que acabamos de ver, tranquilamente ustedes lo pueden implementar para bueno, para ese tipo de sistema, ¿no? Vamos a ver un poquito de lo que es la parte del Arduino ya para terminar, ¿sí? Porque en realidad lo que le va a quedar a ustedes de este problema es, bueno, ya hicimos el problema 2. Le va a quedar que trabajen un poquito con el problema 1, que es muy similar, solo que acá lo que va haciendo el problema es de que, ustedes fíjense, a ver, la pregunta sería, en el circuito del problema 1, ¿cuál es la tensión de referencia? Los 2,5. Los 2,5, ¿sí? Ahí dice ver igual, ¿no? Pero bueno, son los 2,5. Porque en realidad es la tensión que va a permanecer constante. Esta tensión, la que viene acá, el BI, va variando en función del potenciómetro. Si yo subo un poquito más, un poquito menos. O sea que la tensión que varía, de alguna manera, es el ruido. Y la tensión que permanece constante, sin que se modifique absolutamente nada, es la referencia, perdón. Este es el ruido y esta es la referencia, ¿sí? No sé si dije bien hace rato. O sea, la que es constante es la referencia. Entonces acá lo único que le va a decir el problema es de que en el circuito comparador, bueno, varíe la tensión, ¿sí? De un valor, del valor más bajo, o sea, yo colocando el potenciómetro acá, la flechita acá, y el valor más alto que es colocando acá. ¿Sí? Entonces me dice que grafique la curva de histéresis. Y fíjense en que este es al revés del que habíamos visto. La histéresis, el ancho de histéresis es de esta forma. Antes era R1 sobre R2 más R1 y ahora es R1 sobre R2. Bueno, para terminar, lo que vamos a hacer es un poquito la parte de programación para ver cómo ustedes lo encaran a este problema. En realidad, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Ustedes ya vieron ayer, en realidad esto no estaba, y vieron cómo trabaja este circuito con el Arduino. ¿Sí? Pero también lo que ustedes vieron es que de esta semana que pasó a la anterior, este circuito no estaba y ustedes vieron cómo se comporta este circuito con el Arduino. ¿Sí? Entonces, en realidad, ustedes ya tienen los dos. Ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer? Es, en un ataque de audacia, tienen que tratar de juntar los dos proyectos. ¿Sí? Ustedes en el proyecto anterior, ¿qué es lo que veían? En el que vimos ayer, que cuando esta salida o sea, no detectaba nada, este era 1 y ese 1 se veía acá. Y cuando en realidad no, cuando detecta, digamos, un objeto, esta señal se pone a 0 voltio y en realidad lo que se hacía era que se apagaba directamente. Ahora, en lugar de manejar este LED, lo que ustedes van a tener que sacar es el cartel este que estaba acá, ¿sí? Diciendo que la salida va a ser alta o que la salida va a ser baja, ¿sí? Yo le muestro cómo yo en realidad hice o sea, la solución que yo le di no es la mejor de todas, en realidad es un desastre, podríamos decir, pero funciona, ¿sí? A ver, esperemos que se abra esto.
yo les muestro ahora esto, voy cerrando acá. Yo ya les subo el práctico, ¿sí? Ahora. Ahí se ve el circuito, ¿o no? ¿Se ve? Sí se ve, profe. Sí. Claro, esto yo lo mostré en teoría, digamos, ¿sí? De todas maneras funcionando. Yo acá le voy a dar el clic. Entonces, ¿me escuchan bien o no? Sí, ¿no? Sí, profe. Sí. Claro, lo que ustedes están viendo es lo siguiente. Fíjense en cómo está el pulsador. El pulsador, digamos que no está presionado. Como no está presionado, significa en el simulador, era como que me representaba como que no había detectado ningún objeto. ¿Se acuerdan? Entonces ustedes vieron ayer que la salida esta era que en realidad la está leyendo acá y la vuelve a copiar para este lado. En realidad está en alto. Entonces fíjense en de que ustedes vayan sacando captura de pantalla en esto para que después ustedes vengan y lo puedan implementar y después lo piensan bien con la almohada, digamos, el tema de cómo se resolvió. Entonces, yo lo que hice, insisto, la parte más importante es la siguiente, la de... a ver, un cachito. Ahí está. Claro, entonces lo que veníamos diciendo era de que tenemos dos vectores básicamente, uno con el cartel que dice bajo y otro con el cartel que dice alto, ¿sí? Para no complicarse la existencia. Después, en realidad, ustedes te lo pueden cambiar si ustedes quieren. ¿Se acuerdan qué es lo que hacían, digamos, con el for este? Este for lo que hacía era, el for varía del 0 al 9. Entonces, lo único que me va diciendo acá es de que el pin, o sea, el pin LED 0, que pin LED 0, ¿cuánto vale pin LED 0? Vale 0. Que la salida 0 es 0, después se va a poner en 1. Esto dice LED vale 1, pero en la posición 1, ¿cuánto vale? Vale 1, ¿sí? Básicamente. O sea, le van dando los valores del, digamos, del vector. Entonces, lo que van haciendo ahí es directamente poniendo todo como si fuesen salidas. Y después, lo único que se hizo acá es lo siguiente. Fíjense que voy del void loop. Lo primero que hago es ver qué es lo que hay, qué es lo que me entrega el sensor. Si el sensor me entrega un 1, después ese valor 1 yo lo pongo en la salida del LED, digamos. Ahora, si en realidad es un 0, lo pongo ahí también, ¿sí? O sea que es igual, hasta ahí es igual a lo que hicimos ayer. Es lo mismo. Y acá sí cambia. Lo que cambia es lo siguiente. Ahora, si el valor llega a ser 1, entonces lo que voy a sacar, ahí ya copié lo que hicimos en el
en la clase número 2, creo que era. En la 2. O sea, si valor es 1, ¿qué es lo que saco? Voy a sacar la primera letra del cartel, pero que dice cátodo 1, digamos. ¿Sí? ¿Cuál era cátodo 1? Cátodo 1. O sea que la primera letra es la A. Después va a ser la L, la T y la O. O sea que alto. O sea que cuando valor es 1, acá lo que hacemos es saco la primera letra porque este N1 está inicializado en 0. O sea, la primera letra, este N1 se pone en 0. La primera letra es A. Ahí espera, ¿sí? Espera un segundo o medio segundo puede esperar. Y después, en realidad, este 1 que N1 que valía 0, ahora le voy a sumar un 1. Acá lo que me permite esto es en realidad dejarlo siempre en alto al transistor para que muestre la letra. Y me pregunta acá, bueno, N1 es 4. Si no es 4, sigue de largo, digamos, ¿sí? Si no es 4, es como que en realidad sigue de largo y en realidad lo que va a hacer es tratar de poner, digamos, el otro cartel. Lo que pasa es de que acá, a ver, ya les explico. Esto vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo así para que se entienda un poquito más. Entonces, fíjense, lo que ustedes hacen acá es lo siguiente. Acá habíamos dicho de que en realidad cuando el valor era 1, yo lo que hacía era, bueno, le ponía el cartel o trabajaba con el cartel, digamos, N1, cartel cátodo 1. Este comienza en 0, muestra la A, este espera un segundo y acá suma un valor más. Este lo podíamos dejar siempre activado porque este es el transistor, porque siempre vamos a estar mostrando letra. Como es igual a 4, bueno, sigue. Y acá yo después le voy a poner por qué en realidad yo le puse este N0 acá. Entonces después vuelve acá. Y una vez que vuelve, ya si sigue en 1, obviamente siguen entrando acá en 1 y ahora va a mostrar, antes tenía el 0, ahora va a mostrar el 1. Va a mostrar la L. Y así va indefinidamente hasta que cuando llega a 4, en realidad ahora, que sería cuando llega a 4, ¿sí? Este tiene que mostrar hasta 3 porque es alto, que serían 4 palabras, que sería 0, 1, 2 y 3. En el caso que sea 0, ustedes fíjense en lo que va a hacer es que no va a entrar en el primer valor igual a 1, sino que va a entrar en el siguiente. Y en el siguiente va a ser exactamente lo mismo. Va a mostrar ahora, pero ¿qué cartel va a mostrar? Va a mostrar ya no el cátodo 1, sino el cátodo. Espera. Este N comienza en 0 también. Ahora se pone en 1. Este lo podríamos haber dejado siempre activado, como le digo. Y pregunta, N es 4. Bajo también tiene 4 letras, pero comenzamos desde el 0 en el vector. ¿Sí? Igual a 4, no. Entonces N permanece en 1 y vuelve a repetir el ciclo. Lo único raro acá es por qué tiene el N igual a 0 acá y el N1 igual a 0 acá. Porque en realidad es que cuando recordemos de que el N1 me modifica, digamos, el primer cartel y el N0 me modifica el cartel de abajo. Entonces, siempre lo mantiene en 0, de tal manera que cuando cambia a 0, el N1 ahora va a ser 0 y por lo tanto va a comenzar desde la primera letra acá.
¿sí? O por ejemplo, si estaba acá y en realidad siempre voy diciendo que el N0, cuando pase a usar, digamos, el otro cartel, el N ya comienza en 0, o sea que va a comenzar mostrando la primera letra también. ¿Sí? Bueno, yo o sea, es juntando los dos, ¿sí? A ver, creo que alguien está preguntando ahí. ¿Alguien preguntó? No, nadie preguntó nada. Bueno. ¿Se entiende esto o no se entiende, digamos? ¿Hay algo ahí que no se entienda? Digital. Por ahí creo que lo más práctico es sacar esto de acá y listo. Pero fíjense en que vuelvo a insistir. Esto que está acá es lo que ustedes habían visto ayer, ¿sí? Que es, ¿qué pasa? ¿Qué valor tengo en el centro? Y el tema es que cuando es 1, voy a usar un cartel. Saco un cartel. Y si no es 1, seguramente va a ser 0. Usaré el otro cartel. O sea, uso el cartel que dice alto o el cartel que dice bajo. Y en realidad este if o los dos if que están ahí, lo único que hacen es que cuando en realidad el valor llega a 4 se vuelve a reiniciar porque no tiene más palabra el cartel. ¿Sí? ¿Por qué 4 y no 3? Sería la pregunta. ¿Pero se dan cuenta por qué lo reinicio en 4 o no? A ver, alguien ahí. Digan no, de última. ¿Se dan cuenta o no? No. Por la pausa, profe. A ver, no, a ver, pero lo voy a tratar de explicar acá. ¿Sí? Vamos a suponer que, a ver, ¿se acuerdan que números, está todo 1? Es en realidad un vector. Es un vector donde en realidad la palabra que tiene acá es, en realidad tiene un número binario, pero que me representa la letra A. Un número binario que me representa la letra L. Un número binario que representa la letra T y un número binario que me representa la letra O. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos bien o no? Sí. Pero, en realidad, ustedes, esta es la posición 0 del vector, esta es la posición 1 del vector, la posición 2 y la posición 3. ¿Hasta ahí vamos bien o no? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, cuando yo ingreso acá yo ingreso S con N1 igual a 0. Eso es antes de entrar al while loop. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando este detecta 1, en realidad, yo lo que digo acá es, ¿qué pasó acá? ¿Cuánto vale N1? N1 vale inicialmente 0. Entonces, ese 0 me indica qué número tiene que salir por el puerto. Es por eso que se forma la letra A, digamos. ¿Hasta ahí vamos bien o no? Sí, profe. ¿Sí? Entonces se pone la letra A. Después acá lo que dice es espera un segundo, puede esperar medio segundo, espera un segundo, digamos, ¿sí? A ver, lo hagamos así. Acá digamos que acá como que espera un segundo. Y acá, en realidad, lo que hace ahora es
le sumo un valor 1, porque eso es igual a n1 igual a n1 más 1. Entonces le sumo un 1. Entonces, ¿cuánto vale n1 ahora? N1, si antes valía 0, n1 ahora va a valer 1. Porque yo comencé con n1 igual a 0. Bueno, insisto, no le den mucha bolilla, porque solamente me activa el transistor, ¿sí? Acá el transistor siempre está activo. Y la pregunta que hace acá es la siguiente. ¿N1 es igual a 4? No. Entonces directamente no entra. Y este N0 en realidad me sirve para para inicializar siempre con la primera letra del otro cartel. O sea que no le doy bolilla. Entonces de ahí pasa de nuevo y vuelve otra vez acá. Cuando vuelve, ahora N1 en la vuelta. ¿Cuánto vale N1 en la vuelta? Valiendo 1. ¿Sí? Entonces, si sigue estando en 1, el sensor, ahora dice, bueno, el valor sigue siendo 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuánto vale ahora en el cartel? O sea, en el cartel, usted lo que lleno, N1 vale 1. O sea que en realidad me está diciendo que yo le estoy enviando al puerto número cátodo 1. ¿Cuál es la posición 1? La posición 1 es la L, digamos. Entonces ahí manda la L. Espera un segundo. Y ahora, como N vale 1, N1 vale 1, como le sumo un 1 ahora, ¿cuánto vale N1? Suma 2. 1 más 1, 2. Este no lo doy bolilla. N1 es igual a 4. No. Hace N0 y vuelve de nuevo. ¿Cuánto vale N1 ahora? N1 vale 2. N1 ahora vale 2. Y sigue estando en 1, entonces va a seguir entrando acá. Ahora, ¿cuánto vale entonces? Vale 2. Entonces, en realidad, la letra, este va a ser 2, me representa, el 2 me representa la T. ¿Sí? Entonces, ahí coloca la T, digamos, en el puerto, espera un segundo y suma 1 más. ¿Cuánto vale N1 ahora? N1 va a valer 3. ¿Sí? N1 vale 3. Y pregunta, ¿N1 es igual a 4? No. Vuelve de nuevo. Ahora N1 va a valer 3. Este va a valer 3. Sigue estando en 1, sigue entrando acá. Este ya es 3. Este sigue siendo entonces ahora es 3. Entonces le estoy mandando el número 3 al puerto. ¿Quién es el número 3? La T. Espera un segundo y le sumo 1. Le sumo un 1 y ahí yo tendría entonces un 4. Perdón, el 3 es el O, digamos, ¿sí? ¿Está bien o no? Yo me confundí. El 3 es el O. La T ya había estado. Entonces, N1 es igual a 4. ¿No? N1 es igual a 4, ahora sí. Entonces, ahí lo que me dice es que N1 es igual a 0. Este N me sirve para el otro, el de abajo, vuelve acá de nuevo. Entonces, ¿cuánto vale N1 ahora? Ahora N1 vale 0, digamos. Y ahí comenzamos de nuevo. Si sigue estando en valor 1, entra acá y ahora yo lo que tengo ya no es el valor 3, sino que es el valor 0.
Y ahí comienza de nuevo otra vez acá la letra A. Espera un segundo, está en 0 y ahí comienza nuevo. ¿Se entendió ahí o no? ¿Ahí se entendió un poquito más? Sí. ¿Sí? Bueno, eso es lo que hace. Ahora, ¿qué hubiese pasado si en realidad el valor era 0? Bueno, va a ser lo mismo, pero desde el else que está acá, hacia abajo. Por eso siempre es igual a 4 acá y lo reinicia en 0. Y este valor que está acá, que en realidad n es igual a 0, es para que cuando este pase para abajo, este siempre comience desde el 0. Porque puede ser de que yo haya pasado del 1, digamos, al 2, perdón, del 0 al 1, y que en realidad justo en el paso me haya quedado con la letra, no sé, J, digamos. Entonces ya va a arrancar de J, va a volver a O, y después recién va a volver con la B larga debajo, digamos, ¿sí? Esa es la finalidad que tiene. Pero bueno, tiene 2 carteles ahí para que ustedes no se compliquen. Bueno. Traten de hacerlo esto, o sea, si ya le sacaron captura de pantalla a esto, traten de hacerlo, ¿sí? Si no, ya vemos cómo sacar una sola captura de pantalla. Bueno, si no, si no tienen suerte, ya se lo subo yo, digamos, ¿sí? Pero en un principio sería eso, ¿sí? O sea, junto los dos y voy preguntándose. Yo ya le subí. No sé si se pueden fijar en el Moodle si está el Proteus de este. Hay alguien que se pueda fijar si está el Proteus de... Porque ese sí o sí se los tengo que subir. Así, bueno, si ustedes tienen en su casa ya pueden trabajar. Pero después, bueno, me envían un mensaje y me dicen si se puede ver el Proteus, ¿cómo se llama? No, profe, no está. Ah, ¿no está? Bueno, entonces yo le subo, digamos, enseguida le subo el práctico, le subo el Proteus